José Paniagua con ustedes una vez más. En esta ocasión estaremos hablando de un aspecto técnico. Permítame primeramente saludarlos a todos. Gracias por estar ahí con nosotros en el canal. Gracias por empujarnos. Suscríbete a nuestro canal para que así estés recibiendo constantemente las enseñanzas, las discusiones, los temas que traemos para discutir. Y van a notar que casi siempre en los temas que traemos tratamos de ser no de ser radicales. Siempre dejamos un espacio abierto a otra opinión. Por eso pedimos que nos dejen sus comentarios aquí debajo en la caja, para así yo también compartir con ustedes y recibir de ustedes y aprender también de ustedes. Recuerdo una palabra de un anciano que me decía: José, nunca entierre la estaca muy profundo, no sea que un día tengas que sacarla. Por eso somos abiertos, sí somos firmes en algunos argumentos que tocamos, pero en esta ocasión no vamos a tomar una palabra, pero en el aspecto técnico. Vamos a hablar de este instrumento que tenemos aquí, un instrumento muy poderoso. Ya saben ustedes cómo se llama: el micrófono. Vamos a estar hablando del micrófono, de algunos aspectos, y lo voy a hacer porque hay tantas modalidades y tantas cosas extrañas ahora que a veces no respetamos las partes y los principios técnicos para que las cosas nos queden como deben quedar. Y quiero dirigir estos minutos acerca del uso del micrófono. Quiero dirigirlo a toda aquella gente linda que están en la iglesia, que están en diferentes tipos de escenario y tienen que utilizar este maravilloso instrumento para proyectar nuestra voz a grandes multitudes. Vamos a la presentación y regreso con ustedes. No te vayan porque va a estar muy interesante, muy interesante. El micrófono no es un instrumento cualquiera, es un instrumento muy poderoso. Tiene tanto poder que por ejemplo, el micrófono puede realzarte como también destruirte. Tiene esas dos virtudes, pero vamos a ver cómo debemos utilizar el micrófono para que hagamos un buen trabajo a través de estos medios. Por ejemplo, yo tengo aquí un micrófono colocado, un micrófono de corbata, y tengo que conocer cómo funciona esto para poder llevar una voz clara y diáfana a todos ustedes. Y quiero que también ustedes, si quieren integrarse a este tipo de trabajo, pues que aprendamos a utilizar el micrófono. Me voy a la presentación y regreso con ustedes en unos instantes. José Paniagua con ustedes, hoy quizá con un tema que puede resultar un poquito extraño dentro del paquete de temas que estamos acostumbrados a llevar. Hablamos en el aspecto moral, espiritual, social, pero recuerden que el canal es DRJ Paniagua y tiene un eslogan debajo que dice análisis y reflexión. O sea, aquí caben muchas cosas. Y creo interesante, muy interesante, hablar sobre el micrófono. Y quiero hablar sobre esto no solo porque lo estoy usando, sino porque este aparatito ha sido parte de mi vida durante casi más de 40 años, detrás de este instrumento, llevando el mensaje social en diferentes formas. Estudié periodismo, estudié comunicaciones en la Universidad Dominicana OIM. Allí nos graduamos en el área de periodismo. También estudiamos locución en la República Dominicana. Mi examen lo recibí en espectáculos públicos por María Cristina Camilo y Héctor Guerrero. Ellos fueron los que me examinaron, me expidieron mi diploma como locutor profesional. Por ahí tengo mi carnet con mi número de locutor. Estoy diciendo esto, estoy hablando de este background de mí con relación a esto, para darle un poco de confianza a ustedes.
También tuve la oportunidad de estudiar, de hacer un curso de sonido como sonidista, cómo funciona todo esto. Entonces, quiero hablar un poco del micrófono porque es que veo tantos errores, tantas cosas mal hechas que se están haciendo, utilizando muy mal este instrumento tan poderoso y tan valioso, que es el instrumento que nos permite proyectar nuestra voz para llevarla a grandes multitudes con la ayuda de los altoparlantes, de los amplificadores y de una serie de equipos que utilizamos para eso. Por ejemplo, un cantante, un locutor, un narrador, este tipo de gente, un presentador, no tendría sentido si no tiene este aparatito en sus manos. Vamos a hablar del micrófono, pero creo que sería muy interesante definir qué es el micrófono. No vamos a entrar en algunos aspectos técnicos dentro de la electrónica porque se haría muy amplio. Solo quiero dejarle unos 7 tips, 7 principios para que utilicemos bien ese instrumento tan poderoso y tan valioso en nuestras manos, en las manos de los comunicadores. Pero sería interesante definir qué significa la palabra micrófono para que tengamos un background de información alrededor antes de entrar rápidamente a mostrarle los pasos y cómo debemos utilizar ese instrumento. La palabra micrófono podemos encontrar en el idioma griego, podemos encontrar allí su lexema. Cómo se utilizaba, qué significa. Está dividida en dos, en un prefijo y un sufijo. El prefijo es micros, se escribe con K, micros, y micros significa pequeño. Micros significa pequeño. Y fono significa sonido. Fono es sonido. Quiero repetirlo otra vez. Micrófono, su etimología es micros, que significa pequeño. Y fono significa sonido. O sea, pequeño sonido o sonido pequeño. Es lo que significa micrófono. Ahora, el micrófono, pudimos haber hablado de su invención, quién lo inventó, pero sería demasiado extenso. Solo quiero llegar hasta el punto de cómo usarlo. Y hay varios principios, pero solamente quiero dejarte 7. Si aplica esos 7 principios para utilizar el micrófono, estaría haciendo un buen trabajo, una buena proyección de tu voz, una buena proyección aún de tu personalidad y tu trabajo como comunicador. Y aún en la iglesia como predicador o como cantante, como artista que necesita utilizar este aparato, este instrumento. En otras palabras, el micrófono este aparato se encarga ¿de qué? Se encarga de tomar ese sonido pequeño, ese poco sonido, ese volumen bajo de sonido que yo puedo emitir, que estoy emitiendo ahora. Entonces este instrumento, este maravilloso invento, esta maravillosa herramienta, toma mi sonido, toma ese pequeño sonido, lo encamina o lo proyecta, lo lleva hasta los amplificadores que se encargan de amplificar y aumentar ese pequeño sonido, convertirlo en un estruendo o un sonido grande para alcanzar y llegar a más multitudes, llegar más lejos. Pero no solo llegar lejos, sino también proyectar nuestra voz, el sonido de nuestra voz, proyectarlo con calidad que no moleste. Nosotros tenemos ciertas capacidades para soportar el sonido. Si no me equivoco, creo que son 360 decibeles lo que puede soportar el oído humano. Cuando pasamos de 360 decibeles ya se convierte en una molestia horrible para nuestros oídos porque no estamos. Por eso hay algunos, por ejemplo los iPhone y algunos teléfonos, cuando usted le coloca audífono que usted le da al máximo, muchos de nuestros teléfonos ya le dan un mensaje en pantalla que dicen: es peligroso utilizar el máximo de volumen porque puede hacer daño a nuestro sistema auditivo. ¿Por qué? Porque cuando subimos al máximo el volumen, ¿qué va a suceder? Sencillamente
va a sobrepasar los 360 decibeles que soporta nuestro sistema auditivo y va a producir molestia y hasta enfermedad con el tiempo de perder el sentido de la audición. Entonces, ese instrumento, sabiéndolo utilizar, puede otorgarnos grandes ventajas y grandes victorias, pero también al mismo tiempo puede también llevarnos hacia abajo, porque un error que se comete aquí, ese error se va a hacer grande. Recuerden que esto convierte el sonido pequeño en un monstruo de audio. Entonces, estamos claros ya qué significa micrófono y qué hace el micrófono. Él solo no puede trabajar, él necesita de los amplificadores y necesita de los altavoces para la proyección del sonido de nuestra voz. Ok, ahora debemos saber utilizarlo para que hagamos un buen trabajo, que una comunicación llegue cómoda al oído de la gente. Tenemos que aprender incluso a hablar, a vocalizar, a ser fluidos en la conversación, utilizar bien mis cuerdas vocales para que el micrófono capte bien el sonido de mi voz y lo lleve con calidad y comodidad para nuestro sistema auditivo. Ahora bien, quiero comenzar con el tip número 2. Ya le dimos la definición. Vamos al tip número 2. He visto por lo regular que las personas cuando toman un micrófono, se le entrega el micrófono, lo toman, que de hecho el micrófono debemos tomarlo siempre con la mano izquierda. El micrófono debe siempre tomarse con la mano izquierda, ¿ok? Entonces, porque si usted está hablando, si está cantando, si está dando conferencias, si está predicando, la mano derecha debemos utilizarla para el lenguaje corporal y con la mano izquierda sujetar el micrófono, a menos que no tengamos un micrófono que nos libere las manos como el que tengo ahora puesto para esta grabación. Recuerden entonces, tomar el micrófono con la mano izquierda es lo correcto. Ahora bien, lo primero casi siempre que hacen las personas cuando toman el micrófono, número uno, lo toman mal, que ahorita voy a hablar de eso. Así no se debe tomar el micrófono. Toman el micrófono y algunas personas comienzan a soplar. No debemos soplar el micrófono por la razón que le voy a explicar. Hay otra cosa que también hacemos cuando tomamos el micrófono para saber si está funcionando, para probar, es golpear el micrófono. Comenzamos a golpearlo. El micrófono no se diseñó para que lo golpeemos, se diseñó para hablarle. Al micrófono háblale, no lo golpee. Y hay 3 palabras que utilizamos o 3 números para probar. No son accidentales, que 1, 2, 3 probando. Y es porque 1, 2, 3 contiene 3 tipos de sonidos para la ecualización. Contiene el sonido agudo, el sonido bajo y el sonido medio. 1, 2, 3. Contiene los 3 sonidos. Un sonidista debe conocer eso. También hay otra forma de probar el micrófono para saber si está trabajando. Recuerde que no debe golpearlo ni soplarlo, sino hablarle. Y puede hacerlo para probarlo 1, 2, 3. Ahora también hay otra forma de probarlo y es con, quizás no es una palabra, es un sonido, pero vamos a decir que es una palabra que es ey, 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 ey. Porque también ey contiene esos 3 sonidos que va a identificar una buena ecualización a la persona que esté ecualizando y para que llegue al oyente un sonido agradable. Una vez más, jamás golpee el micrófono, jamás sople el micrófono. Ahora, ¿por qué no golpearlo y por qué no soplar? Quiero mostrar, no debemos soplar el micrófono sencillamente por esto que voy a mostrar. Le estoy quitando el cover, la cabeza del micrófono, para mostrarle. El micrófono aquí tiene unos hilos, unos cables que se denominan o se llaman bigotes, que son tan finos como una hebra de cabello, que creo que aquí no van a poder observarlo. Aquí en la parte de arriba, no los cables, el cable rojo y el blanco que hay, no, sino aquí arriba. Vamos a ver si pueden verlo. Creo que va a ser incómodo para ver ahí, pero ahí hay unos cablecitos que no se perciben muy fácil en esa bobina que está aquí arriba. Y
al golpearlo, esos bigotes o esos cablecitos pequeñitos de cobre, al golpearlo pueden romperse y dañar el instrumento. La otra forma que dijimos que no debe soplar es porque cuando soplamos al soplar viene humedad, viene saliva, viene mucosidad en pequeñas cantidades y pueden penetrar, y también si penetra esa humedad puede también dañar la bobina, aunque tiene aquí un protector. Pero si el soplo es muy fuerte pueden pasar partículas de saliva, de humedad y dañarte el instrumento. Vamos a colocar esto aquí otra vez para continuar hablando con ustedes acerca de este valioso instrumento. Entonces ese es el tip número 2. Recuerden no golpear, no soplar, sino hablarle con 1, 2, 3, pero dándole las tonalidades que llevan esos números, o ey, ey, ey. ¿Ok? Así es que vamos al número 3 ahora. En el tip número 3 vamos a hablar, yo tenía aquí como de no soplar, pero lo incluí, entonces vámonos al punto número 4. Por ejemplo, el número 4, que no debemos gritarle al micrófono, no gritarle, para tratar de que nuestra voz se proyecte. Jamás hacer eso. Al micrófono no hay que gritarle, hay que hablarle. ¿Por qué razón? Recuerden que el micrófono es pequeño. Él se va a encargar de recibir tu poquita voz para llevarla a los amplificadores, y el amplificador envía esa señal entonces a los speakers, a las bocinas. El micrófono convierte mi voz en energía eléctrica y la lleva al amplificador, y el amplificador lo envía a los altavoces para agudizar, para aumentar la capacidad de sonido. Ahora bien, habiendo dicho esto de no gritarle, lo que simplemente estamos diciendo que si usted quiere que quien esté más atrás le escuche, usted no tiene que aumentar aquí su voz para eso, porque el micrófono va a hacer ese trabajo. Él va a tomar su poca voz y la va a aumentar. Si usted quiere llegar un poco más lejos, entonces tendría que decirle al sonidista, al ingeniero de sonido, a quien esté encargado del sonido, que aumente el volumen para que alcance más. O también colocar más altoparlantes, más bocinas, para que llegue un poco más lejos y pueda cubrir si el espacio, el salón es muy grande. Pero no gritar. ¡Hey! Hacer esto para que te oigan allá atrás, no debe hacerlo. Lo que debe hacer es pedir que te aumenten el volumen, porque al gritarle también tú le vas a dar una sobrecarga de energía de sonido. Recuerden que se va a convertir en electricidad, en energía eléctrica. Entonces, si le damos una descarga de energía y sobrepasa los decibeles que este micrófono está diseñado para soportar, ¿sabe qué va a pasar? Que su voz se va a distorsionar y también puede sobrecalentar la bobina del micrófono y quemarla. O sea que un exceso de sonido que el micrófono no está diseñado para soportar también puede producir el daño de este poderoso instrumento. No le grite, háblale suave, que él se va a encargar de que tu voz llegue hasta la última persona. Si necesita más sonido para que llegue más lejos, es simplemente subir la capacidad de decibeles, subir los decibeles, subir el volumen para que llegue un poco más lejos. Número 5. Jamás hacer esto que voy a hacer. Cuando se le entrega micrófono a una persona, que no sé por qué los raperos y los cantantes, esto de esa música urbana, hacen eso. Toman el micrófono de esta forma. He visto hasta predicadores que toman el micrófono de esta forma. Cuando tomamos el micrófono de esta forma, estamos impidiéndole al instrumento que realice su trabajo como debe ser. Jamás un micrófono con su cabeza cubierta va a desempeñar un buen trabajo. Si usted quiere, haga el experimento y va a notar que cuando usted toma el micrófono por la cabeza y comienza a hablar o a predicar o a cantar, su voz no se va a escuchar igual. Su voz se va a distorsionar. La bobina del micrófono se va a sobrecalentar porque esto no le permite al micrófono hacer su trabajo adecuadamente. ¿Cómo es la forma correcta entonces de tomar el micrófono? En este caso, número 1, tomarlo con la mano izquierda y con los 4 dedos de la mano en esta forma. Tomarlo así,
con el dedo pulgar aquí detrás y tratar de que el dedo pulgar no quede donde están los controles de encendido si el micrófono lo tiene. Debe quedar hacia un lado. Entonces, la forma de tomar el micrófono es esta. No tampoco de esta forma. No se debe tomar el micrófono de esta forma. Se debe tomar el micrófono de esta forma, en la punta de los dedos, para que el micrófono es un instrumento electrónico y al estar usándolo por más de 10 minutos, 15, 20 minutos, su bobina tiende a calentarse y todo su cuerpo tiende a calentarse. Entonces, si usted hace esto, usted va a evitar que el micrófono se enfríe. Debe dejarlo el cuerpo del micrófono libre y tomarlo de esta forma, con los dedos separados y con el dedo pulgar aquí detrás, y dejando libre aquí el botón de encendido y apagado del micrófono, no sea que por accidente usted lo apague. Ok, entonces vuelvo un poco atrás. Jamás tomar el micrófono de esta forma, porque el micrófono no va a poder hacer su trabajo. Su voz se va a escuchar horrible. El micrófono, su cabeza, el sistema de cableado aquí, la bobina, se va a sobrecalentar y puede dañar el micrófono. Tampoco acercárselo aquí, que veo que se lo colocan aquí. Hay algunas razones porque algunos cantantes lo hacen, que se lo puedo explicar más adelante, porque usan el micrófono bien cerca aquí de la boca. Y eso es cuando van a cantar, por ejemplo, en una estrofa, en una nota muy baja. Acercan bien entonces el micrófono bien cerca aquí, para que el micrófono recoja esa voz, cuando entran en ese bajo, una voz baja en tonos muy bajos, entonces acercan el micrófono, casi que le rozan los labios. Pero es lo opuesto cuando voy a subir la voz. Por ejemplo, noten que algunos cantantes, cuando van a hacer un falsete o cuando van a hablar fuerte, a cantar fuerte, hacen esto, están cantando, por ejemplo, voy, y cuando si va a subir mucho, voy, ellos alejan el micrófono cuando van a subir, cuando van a cantar en tonos altos prolongados, alejan el micrófono. Otra de los puntos que quiero tocar es que en el punto siguiente, en el punto 5, es que al tomar el micrófono de esta forma, ok, y siempre con la mano izquierda, siempre dejar su cabeza libre para que él haga su trabajo. El micrófono en una exposición normal, una predicación y hasta para cantar, el micrófono debe permanecer de 4 a 5 pulgadas de distancia de sus labios, de su boca. No colocarlo aquí, excepto que sea cuando alguien está cantando en tonos muy bajos, en tonos bajos, entonces se acerca para que el micrófono capte con claridad. Ahora, en el momento que va a subir como un falsete, una nota muy alta, por lo regular, el cantante, ustedes van a notar que alejan el micrófono a una distancia prudente, ¿ok? Para que la voz salga bien nítida, clara, y que los tonos puedan distinguirse bien. Entonces, vuelvo un poco atrás, ¿ok? Tomarlo con la mano izquierda de esta forma, no así y tampoco así. Jamás hagan esto, jamás hagan esto. Su voz no va a salir clara, su voz se va a distorsionar, ¿ok? Vámonos al siguiente punto ahora, estamos hablando de este poderoso instrumento. Vámonos al punto número 7. Entonces quiero hacer un resumen sobre este poderoso aparatito que nos ayuda a proyectar nuestra voz para que la gente escuche y puedan disfrutar de lo que estamos haciendo, cantando, predicando o como sea. Noten, por ejemplo, yo tengo aquí un micrófono de corbata que también no puedo colocarlo muy arriba porque se va a distorsionar. Es como cuando usted le da todo el volumen, por ejemplo, al radio que usted tiene en su casa o al radio de su carro, va a notar que las bocinas roncan. Y es porque estamos dándole una carga muy grande al micrófono. Por eso se aconseja mantenerlo en los decibeles correspondientes. Entonces, quiero hacerle un resumen de todo lo que hablamos. Número 1, la palabra micrófono es micro, pequeño, fono es sonido. Y este aparatito se encarga, el micrófono, de proyectar mi pequeña voz, hacerla grande y que llegue a más personas y a grandes distancias.
El número 3, no debemos golpear el micrófono para probarlo, no debemos soplarlo, no debemos gritarle sino hablar, y para probarlo con 1, 2, 3, sabiendo ya qué significa 1, 2, 3 o la palabra ey, ¿ok? Entonces, en el número 5, no cubrir la cabeza del micrófono y tomarlo siempre con la mano izquierda y con los dedos separados. Mano izquierda y no tomarlo de esta forma tampoco, ¿ok? Entonces, el número 6, aquí está contenido el asunto también de tomarlo con los dedos. El número 7 me dice aquí que debe estar de 4 a 5 pulgadas de distancia de mi boca. Y para finalizar, espero que hayan atrapado estas informaciones para que le demos un buen uso al micrófono. Recuerden que el micrófono puede elevarme como también puede hacerme caer, en el sentido de hacer un buen o mal trabajo. Para hacer un buen trabajo debemos utilizarlo bien, y si hacemos un mal trabajo pues vamos a proyectar una voz mala, y también nuestra personalidad va a ser afectada cuando hagamos esas cosas. Soy José Paniagua, esperando haberte edificado y que sea de beneficio para tu vida. Bendiciones, te veo en la próxima edición.